Agradecemos, por supuesto, a nuestra invitada Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. A continuación, me permito presentar al Presidium. José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Rosa Marta Abascal Olascuaga, vicepresidenta de Desarrollo Democrático, Cabildeo y Vertebración. Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático. Antonio Sánchez Díaz de Rivera, presidente del Comité del Modelo de Desarrollo Inclusivo. Mónica Flores Barragán, vicepresidenta nacional de Contenido y Comunicación. Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de Centros Empresariales. Gerardo Trejo Beitia, secretario general. Ángel García Lascurain, vicepresidente nacional de Innovación y Emprendimiento. Muy bienvenidos sean todos. Y para comenzar, cedo la palabra al presidente nacional de Coparmex para dar la bienvenida a nuestra candidata. Xóchitl, nuevamente muy bienvenida a Coparmex. Antes de que fueras la candidata del Frente Opositor, nos visitaste, tuvimos un diálogo sobre el modelo de país que estamos construyendo, este modelo de desarrollo inclusivo, en donde pues, lo que planteamos es que tenemos que cambiarle algo al modelo de país para que pueda realmente disminuir la pobreza, porque a pesar de tener crecimiento económico, la disminución de la pobreza ha sido solo marginal y de hecho ha aumentado la pobreza extrema. Y en esa preocupación hemos estado pues ya un par de años exponiendo el modelo de desarrollo inclusivo, lo dialogamos contigo, lo dialogamos con muchos de los aspirantes de los distintos partidos políticos, pero también en las universidades, con los jóvenes, con los partidos políticos, con distintas organizaciones de la sociedad civil, y hemos ido enriqueciendo ese modelo de país. Y lo que planteamos para este diálogo es lo que llamamos un acuerdo por un México con desarrollo inclusivo. Y lo que nos interesa es este diálogo en donde pues, los distintos temas que nos parecen prioritarios para el país, estaremos haciéndote los planteamientos para escuchar tu visión de país, tu propuesta, qué es lo que te preocupa, qué es lo que tenemos que hacer todos para lograr ese mejor México. Y empezaría yo con la primera pregunta. Ante la situación de polarización que vivimos en el país, en donde se nos divide, en donde hay unos contra otros, que lo que necesitamos es ver que todos somos mexicanos, cómo podemos construir ese mejor México en el que todos quepamos. Y lo que te invitaría a que compartieras con nosotros es cuál es esa visión que tienes del país para lograr la unidad de todos los mexicanos y que todos estemos trabajando por ese mejor México. Pues antes que nada, muy buenos días, qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes. Yo quiero empezar diciéndoles, pues seguramente más de uno de ustedes vio la encuesta de Reforma. Y si ustedes creen que me quite el sueño, pues no me la quita, al contrario, eso invita a que redoblemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque 47% de la gente no contestó la encuesta. Y luego de ese 47%, 38% no ha decidido por quién va a votar. Y de otro 12% de ese 53% que sí contestó, pues podrían cambiar su voto. Y por eso estoy aquí. Porque yo quiero
que cambien su voto y que decidan por una opción que sí quiere un México unido. Y eso es lo que tengo que comunicar. Por eso le he dicho a los partidos, pues que me den más chance de tener más spots, o sea, y lo he dicho públicamente porque hoy tengo el 50% del tiempo y necesito que la gente se entere qué es lo que yo veo de México y cómo creo que podemos arreglar este país. De entrada, ningún país que esté dividido y que le apueste al odio va a salir adelante. Ningún país. Todos los países que han logrado salir adelante son los que hay una gran convocatoria de unidad, donde todo mundo jala para un solo lugar, pero el actual gobierno decidió no escuchar. Y bueno, la que viene de candidata de ellos parece que está igual. No va a Banamex, no va al ITESO, no va a la Ibero, no viene a Coparmex. Y no va a venir porque si viene les tendría que tachar el cuaderno. O sea, les va a rayar el cuaderno porque no va a compartir que hay un problema de inseguridad, no va a compartir que hay un problema de salud, un problema con la educación, cosa que es cierta. Yo leí su documento con absoluta dedicación y no creo que este documento lo hayan hecho gente que odia a México y que odia al gobierno y que escribe cosas inciertas. Lo hizo gente que vive una realidad. Entonces creo que si no aceptamos la realidad que vivimos, no hay manera de corregir el rumbo. Y en ese sentido yo quiero felicitarlos a ustedes porque les quiero decir que estoy aquí para escucharlos. Estoy aquí para acompañar a un México donde sus empresarios, y se los quiero decir claramente, ni son los corruptos que el presidente quiere poner, son gente que le chinga todos los días, que trabaja duro, que se la juega por el país en las buenas y en las malas, y en su mayoría, no digo que no haya unos por ahí factureros, gandallas, que por cierto regresaron los factureros, regresaron los factureros con aval del SAT. Aguas porque esto no ha cambiado mucho y en el mundo empresarial sabemos porque llegan, ¿no? No, hombre, ahora no te preocupes, te damos tu factura, te auditamos el siguiente mes y ya la libraste. O sea, van sofisticándose los factureros. Esos sí son empresarios que deberíamos de rechazar todos los mexicanos. Son gente que nadie deberíamos de aceptar vivir en un país donde se evadan los impuestos. Pero yo creo que la gran mayoría de los empresarios que están en Coparmex son gente honorable, son gente trabajadora, son gente que sí paga impuestos. Y en ese sentido, lo que yo quiero decir es que los felicito por este primer documento donde tratan de construir un México más inclusivo, un México más justo, y reconozco que fue Coparmex en la administración pasada la que propuso el incremento del salario mínimo. Fue Coparmex la que siempre dijo hay que subir el salario mínimo y obviamente, aunque la señora Sheinbaum lo quiera presumir, quien lo pagan son ustedes. Bueno, yo también soy empresaria y nosotros somos los que hacemos realidad el pago de ese salario mínimo y los políticos lo presumen cuando hay políticos que en su maldita vida han ido a dar de alto a un trabajador al Seguro Social. Cuando hay políticos que en su vida saben lo que es ir a sacar una fiel al SAT y que no te den cita hasta dentro de 6 meses o que te vendan citas en el mercado negro, porque hoy para pagar impuestos es una monserga. Eso es lo que tenemos que corregir. Entonces, para mí, lo primero es terminar con esta polarización, con este odio, entender que los empresarios son gente que le generan riqueza al país, que en su gran mayoría son gente buena, son gente trabajadora, y se los digo porque yo estuve en el debate del outsourcing, y estuve en ese debate donde la gente de Morena ponía a los empresarios como verdaderos zampones, y por eso digo, no dudo que había empresas outsourceras, factureras, que estaban fuera de la legalidad, pero en su mayoría son gente que respeto, que quiero, así es que cuenten conmigo, porque yo lo que quiero es que los pobres dejen de ser pobres. Yo lo que quiero es que los programas sociales sean un impulso inicial
pero que en el fondo la gente tenga un empleo bien pagado, tenga acceso a la educación, porque en mi experiencia personal, eso es lo que te saca de la pobreza. Gracias, Xochitl. En Coparmex lo que hemos dicho con respecto a las encuestas es que la única encuesta válida es la del 2 de junio. Lo demás, pues depende de quién la mande a hacer, da un resultado diferente y sobre eso estamos trabajando, lograr una mayor participación ciudadana. Quiero también decirte, Xochitl, que aquí tienes empresarios de todo el país que además de atender nuestra empresa, nuestro negocio, dedicamos tiempo de manera voluntaria a trabajar por el bien común. Desde luego hay muchos factureros que quieren afiliarse a Coparmex, pero no son bienvenidos. Aquí tenemos puros empresarios conscientes de la responsabilidad que tenemos, que cumplimos con la ley, pero que también exigimos que esta ley sea cumplida. Y bueno, para seguir con este diálogo, Xochitl, le paso el uso de la voz a Rosy Abascal, nuestra vicepresidenta de Desarrollo Democrático. Gracias, presidente. Candidata, bienvenida a Coparmex. A mí me da muchísimo gusto estar enfrente de una mujer que con voluntad y constancia se ha construido a sí misma y sobre todo que siempre ha luchado por el tema de la inclusión, que como verás hoy es la agenda más importante para Coparmex. Agradecerte y reconocerte ese tema. Y en ese sentido mi pregunta. Los retos esenciales que tenemos como país son estructurales, como la falta de acceso a la justicia y altos niveles de inseguridad, una amplia población en situación de pobreza y desigualdad, una economía mayoritariamente en la informalidad y con un crecimiento claramente insuficiente. ¿Cuáles serán las estrategias desde tu gobierno para dejar atrás las decisiones de corto plazo y de rentabilidad política para pasar a otro con perspectiva de Estado y resultados en un horizonte de largo plazo? Es una pregunta muy, muy amplia. La primera, decirte que yo sí creo en la división de poderes. A mí me parece que un país donde un poder quiere controlar a los demás poderes, pues es un país que no va a funcionar. Me preocupa esta idea de que la Corte se elija por voto popular. No me imagino a los ministros con los partidos políticos haciendo campaña cuando lo que necesitamos son ministros honorables. He pensado la posibilidad de acotar el poder del presidente a través de los gobiernos de coalición, donde el presidencialismo quede en el pasado y haya una enorme participación ciudadana. ¿Cómo hacerle para que sean los organismos académicos, las universidades, por ejemplo, las que propongan las ternas de los ministros de la Corte, el presidente las valide? Me parece bien que no se cuele, digo, de repente se cuela cada cosa, que para qué les cuento, como senadora me tocó verlos, gente que iba a la CRE y que no tiene idea de lo que era el SENACE, gente que no sabía que era un certificado de energía limpia y no es que tenga nada contra alguien de otro nivel académico, el problema es que si vas a tomar decisiones técnicas, decisiones de justicia, pues tienes que ser gente que tenga la experiencia. Entonces, en el caso, creo que tenemos que cuidar a la Suprema Corte de Justicia. Ha sido el último reducto para los abusos del actual gobierno, porque vaya que ha habido abusos. En el sector energético se abrió el mercado, se trajeron ahí está por ahí el embajador español que no me va a dejar mentir, vinieron muchas empresas de Europa a invertir con unas reglas del juego, las cambias a la mitad del camino y eso generó mucha desconfianza y ha sido la Corte la que ha defendido. Entonces, me parece que el Estado de Derecho se tiene que defender, el poder ejecutivo tiene que ser limitado y el legislativo hacer su trabajo. En el tema de la pobreza, ayer que estuve en Ticul, yo hace 20 años estuve en Ticul. Hace 20 años varias comisarías de Ticul no tenían carreteras y las pudimos comunicar. Construimos albergues escolares para que los niños pudieran garantizarles secundaria, la preparatoria. Pudimos llevar electricidad a todas las comisarías de Ticul.
O sea, yo no empiezo a recorrer el país. Yo estuve en San Lucas, Camautlán, hace 30 años cuando no había acceso carretero. Conozco México quizá igual que el presidente, que presume haber conocido mucho México, mucho más que la candidata de Morena, y me queda claro que los programas sociales son un paso necesario, pero no el único para reducir la desigualdad. Para mí, el meollo del asunto está en la educación. Necesitamos fortalecer la educación media superior, y lo que tenemos actualmente es una tragedia, porque este gobierno es el responsable de haber dejado 1,5 millones de niños y jóvenes fuera de la escuela. Es el primer gobierno que reduce la matrícula educativa en lugar de incrementarla. Y en ese sentido, no le veo una opción a que empresas del nearshoring, de eso que aquí seguramente van a hablar los próximos días, vayan hacia el sur-sureste mexicano si no hay capital humano. Por eso la desigualdad terrible del sureste. Obviamente a mí me tocó electrificar a 2 millones de personas que no tenían energía eléctrica hace 23. En ese sentido sí avanzamos en caminos, en carreteras, agua potable, electrificación, pero el tema de la educación me parece que se ha estancado, y por eso la propuesta que yo hago es que la enseñanza del inglés sea desde la escuela primaria, secundaria, preparatoria, la enseñanza de tecnología, de robótica, de inteligencia artificial. Lo que está haciendo el gobernador de Yucatán se tiene que ampliar a todos los estados del sur para que entonces sí puedan venir empresas, porque si pensar que hacemos el transísmico y hacemos parques industriales, pues el riesgo que se corre es que esos parques industriales se queden vacíos, porque ya ni siquiera hay agua suficiente. Me encontré con varios problemas de abastecimiento de agua, que era como el atractivo del sur del país. Entonces, mi apuesta va a ser, y lo he anunciado, pues un bono educativo para que ningún joven se quede sin estudiar. Seguramente me va a decir que quiero privatizar la educación. Pues este gobierno no hizo nada para crecer la matrícula educativa. Entonces, mientras tanto, seguimos dejando de la escuela a cientos de miles de jóvenes sin ninguna oportunidad. Yo, si me preguntas dónde pongo el dinero, por cierto, creo que el director de Pemex vive en Disneylandia. ¿De verdad se cree el cuento de que Pemex está sana? ¿De verdad se creen el cuento de que Pemex es una empresa lista para el despegue? Pues perdimos 800,000 millones de pesos. Ustedes son empresarios. Díganme quién en su sano juicio perdería tanto dinero, pero como no es dinero de ellos, como es dinero de los mexicanos, les vale sombrilla. Yo no quiero seguir perdiendo dinero en empresas del Estado. Quiero que estas empresas sean eficientes, sean rentables, y el dinero ponerlo en educación, regresar el seguro popular, apoyar a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, apostarle al sistema de cuidados para que las mujeres puedan integrarse a la vida laboral. Ahí es a donde hay que poner el dinero. Pero mientras sigamos poniendo el dinero en una empresa que genera electricidad de manera sucia y cara, y una petrolera que en lugar de apostarle a la exploración, le apuesta a la refinación, porque pues ahora producimos menos petróleo que antes. O sea, ni siquiera el negocio de Pemex. Entonces yo creo que lo que tenemos que poner en la mesa, y ahí sí me ayuda a ser empresaria, y ahí sí me ayuda a entenderle, a leer, a entender el valor presente, ¿verdad? Como decía nuestro querido exsecretario de Hacienda, pues mientras no decidamos dejar de perder dinero, no va a haber dinero suficiente para que salgamos de la desigualdad. Vamos a profundizar en muchos de estos temas en otras preguntas, pero subrayo la necesidad de la división de poderes. Es decir, que en el legislativo las distintas fuerzas políticas discutan las iniciativas y no nada más las aprueben sin cambiarlas, que el Poder Judicial sea ese contrapeso. Desde luego la Corte es ese último muro en donde se respeta la Constitución. Tenemos en Coparmex
una organización que es Guardianes de la Constitución, precisamente por eso, en alianza con los principales colegios de abogacía, porque es fundamental que existe esa división de poderes. De los programas sociales que comentas, hemos dicho que esa disyuntiva de si regalas el pescado o enseñas a pescar no aplica, porque cuando tienes hambre no puedes enseñar a pescar. Entonces tenemos que dar el pescado, pero consideramos que hay que cambiar el objetivo de los programas sociales para que en lugar de dar el dinero, realmente ayudemos a las familias a salir de esa condición de pobreza. Y desde luego coincidimos en que la apuesta a largo plazo es la educación. Todo lo que invirtamos en educación será lo que se refleje en el desarrollo del país. Y aquí quiero precisar algo. El presidente se ha encargado de decir que yo quiero quitar los programas sociales, pero se ha encargado de publicitarlo casa por casa, de llevarlo en los noticieros, los servidores de la nación. Pues obviamente, pues de repente por eso les caigo mal, pues van a decir, pues quiere quitarnos lo que tenemos. Quien quitó uno de los programas sociales más importantes fue él, el programa Prospera o Antes Oportunidades. Por eso 1,5 millones de jóvenes y niños fuera de la escuela, porque ese programa te hacía obligatorio estudiar y atender tu salud. El quitar Prospera, o sea, los que quitan programas sociales son ellos, para pasarlo a programas que no tienen evaluación, pero creo que Prospera sí llegó a ser un programa y oportunidades bastante importante porque te obligaba a la parte educativa. Sí. Bueno, el aplauso quiere decir que coincidimos y gracias por el apunte. Ahora le paso el uso de la voz a Alfredo López, nuestro presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático. Adelante, Alfredo. Bienvenida, candidata. Bienvenidos todos. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. El desgaste que han sufrido las instituciones democráticas en México ha sentado un precedente que revierte la difícil ruta de construcción y consolidación de instituciones sólidas, eficientes y transparentes. ¿Cuál es la visión y estrategias desde su gobierno para fortalecer el andamiaje institucional del país, una patente división de poderes y un auténtico federalismo, con rendición de cuentas, sin corrupción ni impunidad? ¿Y cómo visualiza que podemos contribuir como sociedad? Gracias. Otra vez son 3 preguntas tremendas, pero ya lo he dicho claramente, acotarle el poder a la próxima presidenta de México. Yo voy a ser la más feliz de que el próximo gobierno tenga una enorme participación ciudadana, que sea un verdadero contrapeso en el ejercicio del poder. Yo lo que creo en materia democrática, sí me preocupa el debilitamiento del INE. Sí me preocupa que el presidente se mete un día sí y otro día también en la elección. Está activo, porque ¿en dónde es donde el presidente genera una percepción en contra de la candidata de oposición? Pues con estas aseveraciones que él hace diciendo que yo quiero quitar los programas sociales y que jamás me dio mi derecho de réplica en la mañanera. Entonces quedó la mañanera como un espacio donde se replica en todos los noticieros, se replica en todos los periódicos esa nota, y entonces pues ahí hay poca democracia. Y yo no veo al INE que le saque la tarjeta roja contundente. Ahora se queja que lo quieren silenciar, cuando él por una declaración menor atacó a Fox con el cállate chachalaca. Digo, yo no le voy a decir eso porque lo respeto, pero en ese sentido sí creo que el INE no está siendo ese árbitro contundente que me gustaría ver en la contienda, porque pues nada más le llama la atención, le pone medidas cautelares, baja el spot, pero él lo sigue haciendo de manera sistemática porque él se convirtió de facto en el jefe de campaña de la señora Sheinbaum. Es la verdad, y creo que tendríamos que volver a fortalecer al INE. Me preocupa lo que pasa con el INAI. No tenemos 3 comisionados. Yo he dado una defensa como senadora brutal, porque no les interesa la transparencia.
como por esos mecanismos la prensa se entera de los contratos de Dos Bocas, me preocupa la militarización del país. Me preocupa que los militares, y reitero, no tengo nada contra las Fuerzas Armadas. Me parece de una honorabilidad fundamental, pero no es el papel de la Marina, y a ver si no sale otra vez el secretario de la Marina a contestarme, porque también ya lo mandaron a él. O sea, son unos montoneros, ¿eh? Todos me echan montón. Pero a ver, señor secretario de la Marina mercante la han hecho a un lado, gente profesional, gente preparada. Y ayer mismo me encontré una chica empleada de Puerto Progreso, de el acoso que les hacen a los empleados de toda la vida, por gente de la Marina que ella dice no tienen los conocimientos. No tengo nada contra un cabo ni nada, pero no es lo mismo una experiencia de 15 años en las aduanas a que alguien llegue a tratar de implementar. Entonces, estamos poniendo a hacer trabajos a la Marina, al Ejército, que no son los trabajos. ¿Qué pasa si mañana pasa algo grave en el Tren Maya? ¿A quién van a culpar? Al Ejército. Y mañana que haya baches en la carretera, van a culpar al Ejército. Estoy absolutamente en contra de la militarización del país en ese sentido, así es que la decisión que voy a tomar es que el Ejército va a regresar a sus funciones que establece la Constitución y será la Secretaría de Hacienda la que se haga cargo de las actividades de la aduana y será la SCT la que haga el tema de darle mantenimiento a las carreteras y la SEP de repartir libros, en fin, y la Secretaría de Salud de poner las vacunas, porque yo creo que estamos distrayendo al Ejército de su principal actividad. Entonces, en ese sentido, pues yo voy a fortalecer nuevamente a las instituciones a través del presupuesto necesario por la vía de que eran instituciones que ganaban mucho, pero lo que no se dice es que al presidente de la República le pagamos un palacio, le pagamos la comida, le pagamos la seguridad, pues a lo mejor gana más, mucho más de lo que nos han dicho que gana. Y bueno, si quieres luego voy profundizando en otros temas. Sí. Gracias, Xochitl. Desde luego coincidimos en este ataque a las instituciones, ya sea reduciendo el presupuesto, como en el caso del INE, no nombrando a los comisionados, en el caso del INAI, o nombrando personas a modo que no hacen realmente la labor que requiere esta independencia y autonomía de estos órganos. Con respecto al Ejército, pues también coincidimos, la Constitución es muy clara, el Ejército está para la seguridad nacional y por excepción hasta el 2028 para la seguridad pública, pero no hacer mantenimiento de carreteras, ni construir sucursales bancarias, ni aeropuertos, ni trenes, ni manejar aduanas, porque eso lo desenfoca de la misión que les da la Constitución. Desde luego, mucho por construir en este país, Xochitl, y bueno, para seguir con el diálogo, le paso el uso de la voz a Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Toño fue presidente nacional de Coparmex, ahora nos ayuda justo con el trabajo del modelo de desarrollo inclusivo. Adelante, Toño. Xochitl, me da mucho gusto verte. Me dijeron que como en Coparmex recibimos a todos los candidatos, que no dijera que me caes bien, que no dijera que te conozco, que no dijera tu capacidad de servicio, tu inteligencia y cómo te entregas a las cosas que haces. Entonces, por eso no lo voy a decir. Me da gusto, me acuerdo de cuando, bueno, en nuestro paso por el gobierno, ahí está José, nos traías finto, ¿verdad? Ahí nos traías, pero trabajando. Bueno, mira, tiene una pregunta larga, pero lo mejor es que sea más larga tu contestación, y es el asunto de seguridad, que es tremendo, es una tragedia. Y creo, a veces parece que la propia sociedad la normalizamos, porque nos levantamos en la mañana en el radio, mataron a 5, nada más fueron 5, y en la tarde a 10, y luego encontrar, es tremendo, es trágico. Y entonces, bueno, queremos oír cuál va a ser tu política de Estado para terminar con la inseguridad. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buena pregunta, Toño. Primero, también quiero agradecerle aquí a un hombre que me ha acompañado
de una manera muy generosa, coordinando las mesas temáticas, justamente juntando a los expertos, a los especialistas, que es Enrique de la Madrid. Muchas gracias, Enrique. Porque él en algún momento estuvo compitiendo para estar en esta posición y de una manera muy generosa se ha sumado a este equipo, contribuyendo con el cómo podemos hacer las cosas. Yo soy una mujer que reconoce que lo tenemos que hacer entre todos. No hay manera que una sola persona sepa qué hacer con el país, y ese es el problema del que tenemos en Palacio Nacional. Pensar que un eslogan de campaña se podía convertir en la estrategia de seguridad fue el grave error. También está conmigo Ildefonso Guajardo, que es el responsable del área internacional. Muchas gracias, Ildefonso. Me acompañó a la gira a Estados Unidos, a esa que tampoco va Sheinbaum. Es que ella no va a nada, de verdad. Le tiene miedo a todo. Y así no se puede gobernar un país, sin escuchar, sin tener posturas firmes. Pero estuvimos en el Departamento de Estado, Ildefonso, cuando el secretario de la Marina me dice que no hay fentanilo que entre. Fue el tema más importante que nos plantearon en Estados Unidos, el tráfico de fentanilo y obviamente el tema de la migración. Entonces, este gobierno no quiere ver lo que está pasando. Y aprovecho para agradecerle a Josefina y a Rosanetti, 2 mujeres, y Kenia López Rabadán, 3 mujeres chingonas que me están acompañando también en este proyecto. Mi querida Tere, nuestra candidata senadora. En fin, no voy a mencionar a todos, pero somos un equipo, y en ese equipo hemos diseñado la nueva estrategia de seguridad. No es una ocurrencia criminal como la que hay. La señora Sheinbaum, ¿con qué cara se atreve a decir que México está mejor que nunca? ¿Cómo 1 millón de vidas perdidas? 800,000 por COVID. Y se las pasaron diciendo que eran 325,000. Gracias al INEGI sabemos cuál fue el exceso de mortalidad. Cerca de 180,000 personas asesinadas. Si son 100,000 o 120,000 desaparecidas, vale sombrilla. Es un mundo de personas. Y esas son familias quebradas. Familias que tenían sueños, que tenían planes, y que este gobierno, por su indolencia, por su incapacidad, no hizo absolutamente nada por ellos. Acabo de estar en las plataformas con los petroleros de Campeche. No los cuidaron. Bajaron de las plataformas enfermos de COVID, contagiaron a sus familias, y hubo una cantidad de personas muertas que a mí me dio escalofrío ahora que estuve ahí. Las historias de cómo la indolencia de seguir sacando petróleo a cambio de la vida de los petroleros. Allá el sindicato de Romero de Cham y compañía, que sigan apoyando un proyecto que no protege a sus trabajadores, porque también me dijeron que las plataformas están cayendo a pedazos, que las tuberías pueden ocasionar un accidente grave. Por eso, para mí, el valor de la vida es uno de los valores más importantes que como presidenta quiero recuperar. La vida ha dejado de ser relevante. Esos 11 jóvenes asesinados en Salvatierra, esos 5 jóvenes médicos o truncados en Celaya, esos 5 jóvenes en Lagos de Moreno, que yo no había visto cosa más atroz que obligar a uno de ellos a matar a sus compañeros. Todas esas historias se terminan porque sale la siguiente, y ya nadie se acuerda de la siguiente. Yo les pregunto a ustedes como empresarios, ¿de verdad México está mejor que nunca? ¿De verdad hoy pueden salir en la noche a las carreteras sin sentir miedo? ¿De verdad sus hijas van a la calle
y no se quedan ustedes con la preocupación de a qué hora regresan sus hijas y sus hijos. Ese es el México que vamos a corregir. Pero nosotros sí aceptamos que hay un problema. La señora Sheinbaum no lo acepta. Por lo tanto, va a seguir con la militarización del país, distrayendo a los militares en actividades en lugar de ponerse a recuperar el ejército, la soberanía nacional en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas. Empecé en Fresnillo porque el 96% de las personas tienen miedo. 96%. Nuestra estrategia es clara. De entrada, va a ser nuestra prioridad el tema de la seguridad. Segundo, vamos a trabajar en las policías, aunque suene reiterado. ¿Saben cuánto gana el policía de Ticul, que ayer estuve allá? 6,000 pesos al mes. Llega la delincuencia organizada y le dice al policía de Ticul, ahí te van 12,000 y trabaja para mí. Vamos a pagarle bien a los que nos cuidan. Les vamos a dar becas para sus hijos, les vamos a dar seguridad social, crédito de vivienda. Ningún policía municipal o estatal va a vivir abajo de la clase media. Ese es nuestro objetivo. Vamos a hacer una guardia que sí sea guardia y que sí sea nacional, que sí investigue, que sí detenga, que sí haga inteligencia. Vamos a atender a las víctimas, a esas madres a las que el presidente le cerró la puerta el día de ayer. A Ceci, que encontró 53 cadáveres en una fosa clandestina en Sonora, y que hoy esas madres buscadoras tienen 50,000 cadáveres identificados y este gobierno le vale sombrilla identificarlos para que sus familias encuentren el consuelo. Esa va a ser mi principal prioridad en seguridad pública. Dinero hay. El año pasado el gobierno subejerció 50,000 millones de pesos de dinero de seguridad pública, pero no lo subejerció, lo etiqueta, lo quita y seguramente para la familia López Beltrán, que está haciendo una refinería, a 3 veces su valor. ¿Qué proyecto se puede ir a 3 veces su valor? Un tren que se ha ido a 4 veces su valor. Un aeropuerto que pagamos 300,000 pesos y que no tenemos aeropuerto. Ahí está el dinero de la seguridad pública. Nosotros, lo he dicho, mis obras faraónicas serán los salarios de los policías, los hospitales, las universidades. Esas van a ser mis obras faraónicas. Sin duda, Xóchitl, el mayor desafío que tenemos como país es la seguridad. Lograr recuperar seguridad, justicia y paz es la prioridad y qué bueno que así lo consideres. Déjame compartirte que pues, las empresas que estamos aquí presentes en la encuesta de inseguridad que acabamos de hacer, 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito. Señora Sheinbaum, ¿le hablan? Primero, el robo de mercancías. Segundo, ya la extorsión, un 70% extorsión telefónica y redes sociales, un 30% cobro de piso, ahora en modalidades de intermediación de producto. Después el delito cibernético y luego el robo de vehículos. Cada semana, Xóchitl, visito 2 o 3 centros empresariales y les pregunto qué les preocupa. Y claro, cada ciudad, cada región, cada estado tiene sus preocupaciones. La preocupación común en todo el país es esta creciente inseguridad. Entonces, qué bueno que sea tu prioridad atenderla, porque es lo que necesitamos para mejorar todo lo demás. Y yo ahora les voy a hacer una pregunta. Déjenme hacerles una pregunta. Nadie puede estar en contra de más vacaciones. Nadie puede estar en contra de mejor salario para los trabajadores. Pero ¿qué hace el gobierno para que ustedes gasten menos en seguridad y gasten menos en extorsión? En extorsión de la clase política, no crean que solo de los delincuentes. O sea, yo estoy convencida que si nos ponemos a trabajar juntos, y yo les garantizo que van a poder llevar su mercancía por las carreteras sin tener que pagar seguridad extra,
si yo les garantizo que los trámites del gobierno van a ser eficientes y eficaces, hay que hacer muy hojaldra para no mejorarle los salarios a los trabajadores. Sí, claro. Sin duda la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial es fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Eso nos lo dijeron en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Santo Domingo, los 7 jefes de Estado y de Gobierno que asistieron, no todos asistieron. Señor AMLO, le hablan. El éxito de sus países, comentaron, tiene que ver con esa colaboración gobierno con sector empresarial. Sin más, le paso ahora el uso de la voz a Ángel García Lascurain, nuestro vicepresidente nacional. Adelante, Ángel. Gracias, presidente. Candidata, mi pregunta es en el tema ambiental. En el diagnóstico que hemos hecho, identificamos 3 causas principales del deterioro ambiental. La primera es el crecimiento económico que se da con una explotación excesiva de los recursos. La número 2 es la falta de capacidades y conocimientos en gestión ambiental en las instituciones, en la sociedad en general. Y la tercera es la ausencia de una política de Estado que sea efectiva para hacer cumplir las leyes ambientales. Y la pregunta es, ¿qué compromisos asumirá su gobierno para cumplir y para hacer cumplir la normatividad en materia ambiental, pero también para impulsar las inversiones en energías limpias, la innovación y la tecnología alrededor de la sustentabilidad? Gracias, candidato. Híjole, da donde me duele. Ay, sí. Por supuesto que aquí hay 2 candidatas. La candidata a ley combustóleo y la candidata a energía limpia. No hay duda. Ella va a defender que se sigan usando combustibles fósiles. Y lo he dejado clara. No pretendo dejar de producir petróleo. Pero me parece que el petróleo es uno de los bienes más valiosos que tenemos y que es una verdadera estupidez usarlo para generar electricidad. Ayer que estuve en Yucatán en un parque eólico, que me dice, grabé por cierto un spot que hasta me brillaban los ojos, porque al lado del parque eólico había un parque solar. Nuestra candidata, perdón, pero pues necesito contrastar, presume que la central de abasto es el techo más grande y tiene 17 megas generando, pero acabo de estar en un parque solar en Coahuila de 1,700 megas. O sea, el potencial que tiene México en energías renovables lo estamos desperdiciando por una obsesión a los combustibles fósiles. Podemos construir una matriz energética, y aquí está Rosanetti, mi experta, donde podamos ir hacia la transición energética de manera justa, porque por supuesto que no podemos dejar abandonadas a las familias como lo hicieron en Poza Rica. Pemex se fue de Poza Rica y esa ciudad se quedó sin opciones. Si mañana se cierra Cadereyta y no se hace un plan, y se cierra porque como Azcapotzalco. ¿Por qué se cerró Azcapotzalco? Porque los pajaritos empezaron a morir. ¿Se acuerdan? Se caían muertos en la ciudad, entonces todo el mundo se espantó y dijeron, nos vamos a morir. Bueno, pues eso le va o le puede pasar a la gente del área metropolitana de Monterrey. ¿Quién es de Monterrey? Levanten la mano. Pues pobres de ustedes. O sea, es que miren, el gobierno miente. El gobierno no les dice la verdad de lo que está pasando con las emisiones. Los catalizadores de la refinería están fuera de operación. No ha tenido el mantenimiento suficiente. Hay que cerrarla, por lo menos para darle mantenimiento, si quieren, lo que quieran, pero que le den mantenimiento. ¿Y qué hace el gobierno? Salió a echarle la culpa a los empresarios. Salió a decir, pero es que los empresarios contaminan más. ¿Y quién es el gobierno? Ellos. El tema es que no quieren hablar de emisiones. No quieren decir que en Kumalupsap, durante 15 días, emitimos el 7% de metano por falta de mantenimiento de las tuberías en el campo petrolero que emitimos en todo un año. De eso no quieren hablar. No quieren hablar de que México hizo compromisos ambientales fuertes y serios en la COP y que no se le ha puesto un solo peso para reducir metano. Pero ya, de plano, no les da el cerebro. Por lo menos es dinero. El metano es gas que podríamos utilizar
para la industria, y en lugar de estarlo o quemando o emitiendo a la atmósfera. Me contaron, no sé, en Quintana Roo, que los reyes de Suecia no fueron al Tren Maya por el ecocidio que hicieron, porque sus grupos ambientalistas sí les protestan a sus gobiernos y sí les ponen agenda, pero este gobierno no escucha a los ambientalistas. Yo estoy de acuerdo que se invierta en el sureste. Me parece que es algo de justicia, pero no es algo que empezó este gobierno. Este gobierno cree que él fue el primero que descubrió los programas sociales. Aquí está José con el programa Oportunidades. Yo estuve metidísima en el programa de infraestructura. En fin, la transísmica, el tren me parece adecuado, me parece bien el tren a Puerto Progreso. Yo lo único que reclamo es por qué no se hicieron los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué no se le exige al gobierno lo mismo que se le exige al sector privado? Intenten hacer un hotel en Cancún sin estudio de impacto ambiental. El gobierno se emitió un decreto para no cumplir con las normas ambientales. Eso no se vale. Eso es inaceptable. Entonces, lo primero que voy a hacer es ese estudio de impacto ambiental que no hizo el gobierno. Lo primero que voy a hacer es mitigar el daño. ¿Por qué no hicieron el cambio de uso de suelo en el Tren Maya? Porque les implicaba plantar 200 millones de árboles. Esa era su obligación ambiental al gobierno y la han omitido. Y la han omitido porque no tienen ningún interés de resarcir el daño que provocó el tren. Y con todo respeto, y me encantaría que fuera exitoso el tren Campeche, Mérida, me encantaría, porque hay demasiado dinero gastado. Pero yo ayer salí en mi Xochibús, súper cómodo, reclinable, chingón, en 2 horas llegué. Tenía yo que agarrar un taxi a la estación del tren, hasta las 12:30 salía el primer tren, entonces pues ya había perdido toda la mañana, yo salí a las 7 de la mañana, y luego de la estación de Humán a donde me dejaba el tren, me tenía que hacer 40 minutos. O sea, mi viaje en tren saliendo de Campeche era 3 horas y media, y el viaje en el Xochibús fue 2 horas. ¿Quién hizo los cálculos financieros de ese proyecto? No se vale que no se analice. Ahora necesitamos ver cómo le damos rentabilidad a ese tren, porque hay demasiado dinero. Pero al menos en ese tramo, a mí ya no me salió ni el tiempo ni la inversión, porque el tren te cuesta, creo que 999 pesos y el viaje en camión te cuesta 600 pesos. Más el taxi a ambas estaciones, pues va a ser un viaje de 1,000 pesos. Y lo mismo con el tramo de Playa del Carmen a Cancún. El taxi al tren les va a costar 70 pesos. El boleto creo que 250 pesos. Y el taxi del aeropuerto donde llega el tren a su centro de trabajo, otros 100 o 100 pesos. Hoy la combi les cobra 40 pesos. Entonces, sí creo que tenemos un problema cuando tenemos políticos ineptos, tarugos y bandidos. Pero coincidimos en que cualquier proyecto, sea público o privado, tiene que tener un estudio de impacto ambiental, ¿no? Es muy claro que no podemos en el sector empresarial hacer ningún proyecto que no tenga ese estudio de impacto ambiental, y lo que hemos dicho es, el gobierno tiene que seguir la misma norma, la norma puesta por el mismo gobierno la tiene que cumplir. Pero sí supieron que el gobierno presentó este decreto, lo declaró inconstitucional la Corte y en la tarde volvieron a presentar el decreto. Sí. O sea, ¿ese es el gobierno que quiere? Ese gobierno autoritario que se brinca las trancas de lo ambiental, pero como si ellos no tuvieran hijos que respiraran, ¿eh? Como si no quisieran tener nietos con un futuro. O sea, sí es indignante lo que pasó y eso me tocó como senadora. Sí, luego el miércoles que estuvimos en Monterrey, nuestro presidente del Centro Empresarial decía a los medios, lo único que queremos es que cumplan la norma. O sea, no es posible que una refinería no cumpla la norma y eso genere esta contaminación. Bueno, ahora le paso el uso de la voz a Gerardo Trejo, nuestro secretario general. Adelante, Gerardo. Gracias. A ver, sí, que cumple la norma, pero pierde 4,000 millones de pesos al año.
O sea, y la de Tampico pierde 23,000 millones de pesos al año. ¿Quién en su sano juicio quiere seguir perdiendo dinero porque tenemos combustóleo? ¿Ya saben que producimos más combustóleo que gasolina? O sea, es que el gobierno piensa que el dinero es infinito, por eso tenemos el problema que tenemos. Nadie hace un estudio de rentabilidad. Rápidamente les pongo Dos Bocas. Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de dólares, iba a acabar en junio del 2022. Lleva gastado 22,000 millones de dólares, estamos en marzo de 2024. ¿A cuántos años se va a pagar Dos Bocas? Si alguien lo calcula, me lo pasa. Gracias. Bien. Bueno, iba a refinar 340,000 barriles y ahora en el primer año pretende refinar 170,000. Ahí va otro dato para el cálculo. Más y mejores condiciones de salud implican más y mejores oportunidades de empleo, mayor productividad, desarrollo económico incluyente y una economía más competitiva. Sin embargo, en México, prácticamente la mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud. Existe un alarmante debilitamiento del sistema público de salud, ausencia de recursos, desabasto de medicamentos, una grave caída de la cobertura de vacunación infantil y altas prevalencias de enfermedades crónicas. ¿Cuál será el enfoque y estrategias para cumplir el objetivo de un sistema universal de salud y las soluciones para resolver los problemas señalados que ponen en riesgo a la población, particularmente a las personas en condiciones de pobreza? ¿Cómo hacerlo de manera fiscalmente sostenible? Es un temota, pero lo voy a tratar de contestar rápidamente. Por cierto, mi querido Juan Pardinas anda por ahí, no lo veo aquí enfrente, pero bueno, es otro personaje que me acompaña mucho en todo este proyecto. Estábamos mejor cuando estábamos peor, no hay duda. El Seguro Popular no era perfecto, pero era una posibilidad para la gente. Cuando un chofer de un taxi que no tenía seguridad social le daba un infarto, pues iba a un seguro privado. Se hacía ya un convenio con el Seguro Popular, le ponían el Stern famoso y el Seguro Popular le pagaba al hospital. No dudo que hubo algunos zampones. De las cosas que yo me quedo es que el gobernador de Chiapas saliente, Velasco, se quedó con una gran deuda con el Seguro Popular. Nunca supe qué pasó cuando desapareció, si se la cobraron, si la comprobó o no la comprobó. Sí, efectivamente hubo gobernadores que se pasaron de lanza, pero muchos siguen en la 4T y nunca fueron castigados. Ese es el grave problema de la corrupción, que te arreglas con el gobierno en turno y tus pecados te los quitan. Si no, pregúntenle a Murat los 5,000 millones del Infonavit, pero pues bastó que se pasara Morena para que se los perdonaran. El gran problema de todo esto ha sido la brutal corrupción de los gobiernos. Sí hemos tenido gobiernos estatales absolutamente corruptos y usaron el Seguro Popular como una caja chica, pero donde se pudo aplicar como Guanajuato, hoy tienen el mejor sistema de salud en el país. Gobiernos como Yucatán, donde sí usaron el dinero del Seguro Popular para construir infraestructuras, Aguascalientes, Querétaro, el propio Baja California, Chihuahua, pues son estados que su sistema de salud está razonablemente aceptable. Lo que estamos proponiendo es un nuevo Seguro Popular. La gente hoy se atiende, hoy sí privatizaron la salud, para que vean. Eso que el presidente dice que nosotros los neoliberales, sumados ustedes, porque también habla de ustedes, ¿no? O sea, nosotros queremos privatizar todo. Quien ha logrado privatizar a la salud son ellos, porque hoy las consultas médicas privadas han subido, el suministro de medicamentos privados ha subido, la gente usa su apoyo social en medicamentos. Sé que a los farmacéuticos de Coparmex les debe haber ido súper bien. Ustedes no tienen la culpa de que haya un gobierno ineficaz.
Entonces regresa el nuevo Seguro Popular. Sí queremos que esto del IMSS Bienestar es un riesgo, porque hoy por hoy el IMSS, y tampoco me van a dejar desmentir, yo también soy empresaria. Tengo una trabajadora que tiene 2 años intentando una cirugía en el Seguro Social y cada que va se la amplían 3 meses, 4 meses, ahora hasta diciembre. Es una tragedia el Seguro Social, es una tragedia. Nunca había estado tan mal administrado y miren que tenemos épocas duras, pero la que yo estoy viviendo con mis trabajadores es dramática. Y todavía le vas a pasar a 50 millones de derechohabientes adicionales, podemos ir a una catástrofe de salud. Entonces, eso lo tendríamos que corregir. El tema de la vacunación es grave. Ver chats de mamás viendo dónde cachan una vacuna, pasándose el tip de mira en tal hospital hay una vacuna porque no hay vacunas. Cuando México llegó a ser uno de los países de mejor vacunación en el mundo, hoy solo 1 de cada 3 niños tiene el sistema de vacunación completa. Se nos ha subido la mortalidad materna. Se nos murieron 200,000 personas por diabetes e hipertensión por falta de medicamentos y atención médica. Échenle un ojo al exceso de mortalidad y se van a dar cuenta de la tragedia en salud. Entonces estamos dibujando este nuevo Seguro Popular. Nos va a costar trabajo volverlo a fondear, porque ya se comieron todo el dinero que había ahí. Ya se acabaron con todas las reservas sabidas y por haber, pero nosotros sí creemos de entrada, y lo digo en mis comerciales, si el gobierno no te entrega tu medicamento, vas a ir a la farmacia de la esquina y ahí te lo van a entregar y el gobierno le pagará con tecnología blockchain para que no se pasen de lanza. Y el tema de la tecnología sí lo entiendo y creo que si usamos la tecnología podemos mejorar los servicios de salud y que el gobierno pague, pero que no pague la gente y no se vaya a la quiebra la gente por atender su salud. Un hermano mío se tuvo que atender en privado para salvar su vida porque tenía un infarto, el ISSSTE no lo quiso atender, es maestro y sigue pagando. Entre todos le ayudamos con 120,000 pesos y él tuvo que conseguir prestados 150,000 pesos. A la fecha sigue pagando. Esa es la tragedia de las familias de escasos recursos. Entonces regresa el Seguro Popular, gente como Julio Fren, como el doctor Héctor Jaime, nos están apoyando con este proyecto de salud. Otra vez, con todo respeto, para el doctor Hugo López-Gatell, pues es muy inepto. Es muy claro el dato de Coneval que nos dice que en 2018 había 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Último informe, a diciembre del 2022 son 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Claramente explicado por la cancelación del Seguro Popular, el INSABI, que no funcionó y ya cerraron. Es necesario hacer algo diferente para recuperar este programa de salud para todos. Muchas gracias, Xochitl, por la claridad de cuál es tu plan para atender esta situación de salud, desde luego las vacunas, la falta de medicamentos, en fin, temas que todos conocemos. Y le paso el uso de la voz a Mónica Flores, nuestra vicepresidenta nacional. Adelante, Mónica. Gracias, presidente. Candidata, bienvenida. Ya ha mencionado el tema en sus intervenciones anteriores, pero me parece que hay que poner el dedo muchas veces sobre el tema de educación. No hay manera que México alcance los niveles de competitividad, el pleno empleo con salarios altos, con talento mexicano formado en lo que se requiere en el siglo XXI. Me parece que no solo es aumentar la matrícula, sino cambiar el plan de estudios desde la primaria para tener no solo personas que entiendan lo que leen y que escriban y que le entiendan a las matemáticas y que tengan inglés, pero también las competencias blandas que hoy se requieren para ser atractivo en el mundo del trabajo. Y la pregunta es, ¿qué estrategias implementaría su gobierno? ¿Qué objetivos a corto y mediano plazo pondría sobre la mesa para darle la vuelta a esta grave situación que estamos enfrentando? Bueno, ya lo dije al principio, 1,5 millones de niños y jóvenes fuera de la escuela,
El primer tema es que tenemos que regresar esos niños y jóvenes a la escuela a como dé lugar. Tenemos que hacer una estrategia extraordinaria, específica, para que los jóvenes que por la pandemia dejaron la escuela o por falta de ingresos, porque algo que no nos dice este gobierno es que el Prospera y el Oportunidades sí atendían a los más pobres. Y hoy no necesariamente estamos atendiendo a las personas en pobreza extrema. Con Enrique hicimos un cálculo de apoyar con 2,000 pesos con las pérdidas de Pemex, 1 billón de pesos. Durante los 6 años hubiéramos sacado a 12 millones de mexicanos de la pobreza extrema, nada más con las pérdidas de Pemex. Entonces, el tema es que los pobres extremos o las personas en pobreza extrema pues están fuera de la escuela, muchas veces porque tampoco están llegando a esos lugares los programas sociales, que es a donde deberíamos de privilegiar que lleguen. Primero vamos a poner especial atención de por qué los niños están fuera de la escuela. 2, ponerle mucha atención a la educación media superior, que no hemos crecido prácticamente la matrícula, y la educación universitaria. Tú como atleta, si no mides tu rendimiento, pues no vas a mejorar nunca. Se quitó el Instituto Nacional de la Evaluación, más por un tema político. Yo estoy de acuerdo que no podías castigar a ningún maestro que tuviera malos resultados en su rendimiento de sus alumnos, pero sí podías de alguna manera motivarlo a darle herramientas para que mejorara su desempeño como maestro y sus alumnos tuvieran también un mejor desempeño. Ya no tenemos el INE. Aplicaron la prueba PISA, que es una prueba neoliberal, dice el presidente, que es una prueba de los países explotadores, ¿no? Pero esa prueba PISA dice que México retrocedió 20 años en educación, 20 años en matemáticas y 10 años en general en educación. Tenemos que sentarnos con los maestros son buenos, son gente, mi familia allá en el pueblo son maestros por el MESHE, una escuela normal de hombres, y yo sí recuerdo una mejor educación en muchos sentidos, que se ha alejado por muchos temas políticos. Los maestros merecen una oportunidad en este nuevo proyecto educativo, y se me acercó una maestra en Tabasco y me dijo que en sus 20 años de maestra nunca había visto unos planes de estudio tan mal elaborados, que estaba muy preocupada. Yo creo que fuera de los líderes sindicales, los maestros sí están preocupados por la educación. Entonces tenemos que tener un diálogo con ellos, un planteamiento específico. Creo que pronto vamos a presentar nuestra propuesta en materia educativa. Vamos a recuperar la ciencia y la tecnología, el CONACYT, las becas al extranjero. Estamos proponiendo una tarjeta de internet, porque a pesar de que hay cobertura de internet en muchas regiones, la gente no tiene dinero para conectarse a internet, y hoy el internet sí es clave, por ejemplo, para la enseñanza del inglés. No hay maestros suficientes, lo tienes que hacer con plataformas. Y si no hay internet, pues ¿cómo mejoras la educación? Para mí, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ese fue el debate que tuve con el presidente, tiene una posibilidad. De entrada, para mí el programa tiene que llamarse Sí estudio y sí trabajo. O sea, la beca de muchos jóvenes, y ustedes algunos los tienen en las empresas, yo tuve algunos, ya por cierto no te los autoriza la Secretaría del Trabajo, pero las empresas que sí nos tomamos en serio este programa, podía haber sido muy interesante. Desafortunadamente hoy, si quieren van, no hacen gran cosa porque pues, las empresas a veces les requiere tiempo. El fondo del programa es interesante, pero sí necesitamos precisar que estos jóvenes que hoy reciben una beca de 3,600 pesos tengan una contraprestación por parte de ellos. Estudien un idioma, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales a cambio de recibir esa beca.
Porque si no, estos jóvenes, en estos 12 meses, no estamos logrando una transformación. Entonces, yo preferiría a lo mejor menos jóvenes, más preparados, que una masa de jóvenes que no estamos dándole seguimiento y las capacidades necesarias. Y por otro lado, los jóvenes que van a la universidad, solo les damos 1,200 pesos. ¿Cuál es el incentivo para un joven que va a la universidad versus un joven que entra al programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Entonces yo creo que hay que homologar la beca para que sea tan atractivo el programa 1 como el de ir a la universidad. Y obviamente, pues sí tenemos ahí toda una idea de meter más ciencia y más tecnología a la educación, y sobre todo, pues yo especialmente quiero impulsar a las mujeres con carreras STEM. Yo he contado mi historia. Yo era telefonista, estudiante de ingeniería, muy complicado. Venía yo muy mal preparada del pueblo, a punto de dejar la universidad. Creo que tiene que haber un plan de regularización intermedio, porque si no, los chavos no logran engancharse con la universidad. Tenemos que trabajar mucho en la regularización. Y cuando logro conseguir la beca para estudiar programación en el Centro de Cálculo, pues estos 3 semestres pues hicieron que mi sueldo pasara de 2,500 a 50,000 pesos. Es por ahí, es por el lado de la educación. Aprovecho a comentarte, Xochitl, que en Coparmex desde hace más de 12 años trajimos el modelo de formación dual alemán con mucho éxito en todo el país, en donde los jóvenes estudian y mientras están estudiando también están trabajando en las empresas, en donde el 85%… ¿Cómo va el modelo? ¿Bien? El modelo va de maravilla. Lo empezamos en el sector tecnológico, o sea, técnicos, y posteriormente ahora estamos ya impulsando también a nivel universitario. Te cuento caso en Tlaxcala, cuando lanzamos el programa de formación dual universitario, nos platicó una empresa alemana que está en Tlaxcala, que nos dice que esa planta es la mejor que tienen en procesos de calidad a nivel mundial. Y nos platicaron de un joven campesino de Tlaxcala que estudiaba en el CONALEP, trabaja en el programa de formación dual, sale muy inteligente, muy abusado, lo mandan a Alemania, se capacita, de ahí lo mandan a Estados Unidos, hoy se hace cargo de un proceso en una fábrica nueva en Alemania. Lo único que se quejaba la gobernadora es que no hubiera regresado a Tlaxcala. Yo tampoco regresé a Hidalgo y tampoco regresé a mi pueblo, pero mira, lo importante es que uno salga y pueda uno contribuir a México desde el lugar que sea. Sí sería ideal, y creo que ahí sí estamos planteando la idea de tener carreras relacionadas con la salud en las zonas rurales. No tenemos médicos en las zonas rurales. Tenemos que generar médicos pues más en las zonas rurales, más carreras STEM. Me acabas de dar la razón. ¿Qué hace falta para potencializarlo? Yo creo mucho en el modelo dual. ¿Qué haría falta para potencializarlo? Bueno, simplemente el que se dé una mayor difusión. Se lo planteamos al gobierno, nos dijeron que no, que querían seguir con Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí está. A pesar de la experiencia. Bueno, yo ya se los voy a positiva. aceptar de entrada. Ese es el modelo. Justo es lo que yo propongo. Que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea un programa así, que dé habilidades, que dé competencias, que dé capacitación para que realmente estos jóvenes sí puedan integrarse al mercado laboral. Y sobre la parte que mencionas de la tecnología, tenemos que replicar los casos que hizo Eufrosina Cruz en su pueblo, en la Sierra de Oaxaca, que hoy tienen internet satelital, tienen tablets y les da la posibilidad de un acceso a la educación que antes no tenía esa población. Y eso nos demuestra también, Xochitl, igual que en tu caso, que el talento está igualmente distribuido, que lo único que tenemos que trabajar es que haya igualdad de oportunidades. Claro. Sí, pues ahora le paso… Ahora hasta presidenta voy a ser, ¿cómo la ven?
Ahora le paso el uso de la voz a Juan José Sierra, nuestro vicepresidente nacional de Centros Empresariales. Gracias, presidente. Bienvenida, Xóchitl. Ante los riesgos, las oportunidades y los retos que enfrenta nuestro país en este momento, es necesario un plan estratégico para el país de corto, mediano y largo plazo, que vaya más allá de los ciclos políticos, que sea un plan trascendental con altitud de miras, que sea capaz de generar las condiciones para crear más empresas y más empleos productivos para este país. Mi pregunta es, ¿qué plan de gobierno tienen para capitalizar este desarrollo económico con desarrollo social, que sea capaz de generar en nuestro país y que dejemos de ser una de las opciones y que nos convirtamos en la opción ante los retos de certeza jurídica, de seguridad y de energía que enfrenta en este momento nuestro país, y que generemos este desarrollo social con desarrollo humano, con educación, con salud y con inclusión digital? No es chicle. No es chicle, no estén chingando. Ay, sí, no es cierto. Es que así me quité una pastilla el otro día, dijo, pegó el chicle, pero ahora lo va a pegar en Coparmex, imagínense. Bueno, pero mientras no sean sobres amarillos como los de enfrente, estoy feliz. México tiene la mejor oportunidad en su historia, que es el nearshoring. Yo he platicado con muchos empresarios, ahora que estuvimos en Estados Unidos, con algunos que están invirtiendo. Nada más una de las empresas que está poniendo una planta en el norte necesita 700 proveedores para esa planta. Y esas plantas, que es lo que no entiende la señora Sheinbaum, y a ver si me escucha y se lo explico, estas plantas son sostenibles y quieren energía limpia. Ellos no se visualizan producir coches eléctricos con energía de combustible fósil, porque tienen pactos de reducción de emisiones a nivel internacional. Por eso mi obsesión de que construyamos una matriz energética, aunque ahorita ustedes quisieran de la sucia o de la limpia, pero no hay, ya ni siquiera hay de la una o de la otra. Por eso, en ese sentido, el nearshoring tiene la posibilidad de traernos empresas de innovación, empresas de la industria farmacéutica, de la industria de la robótica, de los semiconductores, de la inteligencia artificial, donde trabaja este joven de Tlaxcala, donde no importa dónde nazcas, si te damos la oportunidad de educación, tú vas a estar en ese mundo de la tecnología. Para mí, el mejor programa social es un empleo bien pagado. Por más que el gobierno me hubiera me hubiera dado programas sociales en mi pueblo, nunca le hubiera podido comprar su casa a mi mamá en las Lomas de Chapultepec. Eso me lo dio la educación, eso me lo dio el trabajo, eso te lo da. Entonces, las familias quieren tener un trabajo, es la manera de sacarlos de la informalidad, es la manera de poderles llevar a tus hijos servicios de salud, servicios de educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cómo jalar a estas empresas también al sur del país. Pero nosotros, el gobierno, tenemos que hacer nuestro trabajo, y yo digo que tenemos que hacer 5 cosas. La primera es Estado de Derecho, que la ley sea la ley. Si no hay Estado de Derecho, las inversiones no van a llegar. Y también ahí mismo le pongo que se acabe la extorsión de parte de los políticos a los empresarios para darles sus permisos. Eso también es Estado de Derecho. 2, tenemos que tener energía, de preferencia limpia y barata. Conmigo van a tener energía barata los mexicanos, acuérdense de mí. A ese tema sí le entiendo. Yo no quiero que suba con la inflación, no, yo quiero que sea más barata. Yo soy más audaz, porque el megawatt de la energía barata hoy, de la energía limpia, cuesta 500 pesos. Nada más hagamos líneas de transmisión y llevémosla hasta el último rincón donde la necesitamos. 3, capital humano. Que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro sea un gran generador de capital humano. Ya está la lana,
no la vamos a quitar. Entonces démosle la potencia que requiere para integrarse al mercado laboral. 4, infraestructura. Las carreteras se están cayendo a pedazos. Ya no puedes ir de Campeche, de Ciudad del Carmen a Mérida. Están sin mantenimiento. La 57 es una tragedia. Llegar a Querétaro en 4 años no ha podido acabar 20 kilómetros de carretera, imagínense. Entonces, necesitamos infraestructura, el puerto de Manzanillo, Coyutlán, necesitamos construir Coyutlán, necesitamos eficiencia. Esto me lo dijeron y otra vez se va a enojar el secretario de la Marina, pero me lo dijeron en Tijuana, que ahora pasar a Estados Unidos te lleva 45 minutos y de Tijuana a México 3 horas. Todo por la bronca de la aduana. O sea, la gente de Tijuana está enojadísima porque se les ha caído los visitantes a sus restaurantes, al turismo, porque el gobierno estorba. Infraestructura, carretera, aeroportuaria, portuaria, autopistas, cruces fronterizos, puertos secos, ahí hay que ponerle dinero. Y el último, seguridad pública. Si no le apostamos a la seguridad pública, no van a llegar las empresas. Entonces, para mí la estrategia ahorita es de corto plazo y estoy segura que si resolvemos esto, los empresarios van a hacer estrategias a largo plazo y México ya no debe andar con ocurrencias. Qué bueno que aquí Ildefonso aprobó el TEMEC antes de irse, porque si no las tribus de Morena, imagínense, que era un tratado neoliberal, pues en una de esas no lo hubieran aprobado. Gracias, Ildefonso, por tu trabajo, porque el TEMEC es lo que nos tiene a flote ahora económicamente. Esta oportunidad del nearshoring o relocalización, Xochitl, nosotros la vemos como una de esas oportunidades que pasan solo cada 100 años, pero que si no hacemos lo que nos corresponde va a pasar delante. Cuando hablamos con las empresas extranjeras que quieren venir a invertir a México porque ven esta gran oportunidad, nos dicen que lo que los detiene, y tú mencionaste dentro de tus 5 puntos, 3 de los que ellos nos comentan, primero, Estado de Derecho. Me preguntan si invertimos en México, ¿la ley nos protege? Preguntan si México va a cumplir lo que firmó en los tratados de libre comercio. Nos preguntan también si es seguro invertir en México, les preocupa la creciente inseguridad y, en tercer lugar, la falta de energía disponible, sobre todo energía limpia. Si resolvemos esas 3 variables, va a llegar inversión extranjera. Hemos hecho un estimado que, si bien llegaron 36,000 millones de dólares el año pasado, solo el 7% es inversión nueva. Pues claro, si te dan tasas de interés del 11%, pues claro que va a llegar dinero. Pues hay que ser muy güey para no invertir ahí, en CETES. Sin embargo, estimamos, Xochitl, que había otros 35,000 millones de dólares que pueden llegar si resolvemos esas 3 variables. Eso solo lo van a resolver conmigo. Y aquí sí les voy a cantar derecho. Aquí hay 2 caminos. ¿Claudicamos o luchamos? Yo los invito a luchar. Yo los invito a ponerse las pilas. Yo me estoy jugando todo. Me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia. O combustóleo o energías limpias. O educación para el trabajo o la asistencia de por vida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos, pero los necesito no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo. Gracias. Y bueno, para cerrar este diálogo, la propuesta, Xochitl, es que firmes
el acuerdo por un México con desarrollo inclusivo. Claro, si estás de acuerdo que ese es el camino que debe seguir, es un trabajo que hemos hecho, no nada más en Coparmex, sino que hemos llevado a cabo al enriquecerlo durante estos 2 años con distintas organizaciones de la sociedad civil. Y por ahí quien quiera donar un espectacular me avisa. ¡Ah! Presidenta.